En este video vamos a ver lo de los lesionados del cuerpo de bomberos. Acá hay unas diferencias, son 4 páginas de lesionado del cuerpo de bomberos. Entonces se hace clic aquí, bueno, este no estaría, borrémoslo, no estaría. Entonces uno hace aquí clic para agregar un lesionado y aparece la información, le pongo editar y entonces aparece esta información. Primero, afiliación. Esta afiliación es cuando está siendo rentado, pues, o si es de carrera, o si es netamente voluntario, o sea, si el bombero es de carrera o voluntario. La otra es qué género tiene, si es hombre o mujer, el número de identificación, lo del nombre, apellido, los sufijos nosotros no los utilizamos y la edad o la fecha de nacimiento que recordemos que es mes, día, año. Luego tenemos cuántos números de emergencias asistió durante las últimas 24 horas, haya sido en su turno normal o haya estado voluntario, o si es un voluntario, cuántas salidas ha tenido. La fecha y la hora de la lesión, cuál es la asignación habitual. Acá está, por ejemplo, lo de los bomberos de las máquinas, acá está el personal de paramédicos, si es alguien del departamento de seguridad, si es alguien de la academia o de capacitación ciudadana, si es de mantenimiento, comunicaciones, administración o investigación de incendios o desarrollo de la tarea en el cuerpo de bomberos. Esto tiene que ver es con la asignación habitual, lo que hace normalmente. ¿Cuál era su condición física en el momento antes de la lesión? Entonces, si estaba descansado, si estaba fatigado, si estaba herido previamente o enfermo antes de la lesión que se va a tratar, o tenía otro tipo de condición física o no está determinada. Y cuál fue la gravedad. Solo un informe sin pérdida de tiempo, o sea, sin nada más, solamente el informe, un incidente. Si se le prestaba un primer auxilio, si se fue a un consultorio médico y no hubo pérdida de tiempo, o sea que fue solamente a donde el médico, pero no hubo incapacidad. Si tuvo una lesión de gravedad moderada que le genera incapacidad, lesión severa que genera incapacidad, lesiones mortales pero no en la escena que generaron incapacidad o que murió. Y aquí está hacia dónde es llevado. Si es llevado al hospital, si es llevado a su IPS, pero no un hospital, sino para una revisión. Si es llevado, ¿no? Eso sí es trasladado. Si es llevado a la morgue o una funeraria, si es llevado a su residencia, a la estación o al cuartel, a otro lado o no se transporta. Tenemos la tercera que viene siendo acá la actividad en el momento de la lesión, o sea, qué actividad estaba desarrollando. Esto aquí habla sobre el momento en el que este accidente que estaba desarrollando. Entonces tenemos varias categorías, dentro de ellas están que estaba conduciendo o estaba en el vehículo, o sea, que si iba en la máquina conduciéndola, el maquinista, o si estaba embarcando en la máquina o si se estaba bajando de la máquina, etcétera. Acá tenemos que estaba operando una máquina de bomberos, o sea que si estaba operando, por ejemplo, un vehículo de rescate o estaba operando una máquina de altura, etcétera. Acá tenemos que estaba trabajando en la extinción de incendio o en el control del incidente, por ejemplo, que estaba manejando una manguera que estaba cargada, o si estaba, por ejemplo, haciendo un cierre de servicios públicos, por ejemplo, una línea de gas estaba poniéndole una prensa, etcétera, que hay varias opciones, se debe buscar la adecuada. Otra cosa es que si estaba haciendo una labor de apoyo para incendio estructural, por ejemplo, entrada forzada o ventilación, o estaba haciendo salvamento, revisión u otro tipo de apoyo. Si el incidente ocurrió cuando estaba subiendo, bajando gradas o moviendo pacientes, o sea, cuando estaba haciendo acceso o egreso a un lugar, entonces se debe colocar una de estas. Por ejemplo, estaba subiendo o bajando una escalera o estaba haciendo levantamiento de paciente, etcétera. Ahora MS Rescue, que es de rescate o servicio de emergencia médica, si estaba haciendo búsqueda de la persona o ya estaba realizando el rescate o estaba haciendo una liberación con equipo eléctrico o equipo de mano, entre otros. Otras actividades en la escena del incidente, por ejemplo, si estaba dirigiendo el tráfico o estaba haciendo un tendido de mangueras o estaba colocando iluminación. Estos son los que son otras actividades
que están relacionadas con el incidente que estaba atendiendo. Estas actividades en la estación, la mayoría, pues estas no entran en incidente, porque esto que sucede aquí cuando aparecen lesionados del cuerpo bombero son cuando estaban haciendo algo dentro del incidente. Entonces por eso probablemente el único que esté aquí que funcione es que cuando se estaba corriendo pues por la estación y sonó la alarma, allí se pondría lesionados del cuerpo de bomberos, porque normalmente pues si estamos haciendo acondicionamiento físico supervisado, sin supervisión o mantenimiento de vehículos, eso no va a entrar en el incidente, o sea, no vamos a tener un espacio para hacerlo. Sin embargo, para otro tipo de cuestiones aquí en el sistema sí funciona. Y otras actividades, por ejemplo, estaba haciendo investigación del incidente, del incendio durante el incidente o después, si estaba haciendo una inspección, o sea, si en el momento que ocurrió el incidente pues coincidió con una inspección, pues funcionaría. Si esto no funciona, si estaba haciendo un trabajo administrativo, pues no va a entrar aquí en un incidente. Si estaba haciendo un trabajo de comunicaciones dentro del incidente u otra actividad, o no se tiene determinado el tipo de función que estaba desarrollando. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o los signos? Aquí tenemos el como primario, es el signo o síntoma primario que tuvo el bombero cuando se lesionó, por ejemplo, quemadura química o tuvo una fractura, o sea, ¿qué es lo que principalmente le ocurrió? Y no solamente son signos, sino que también hay síntomas, por ejemplo, aquí está desorientación o mareos, etcétera. Ahora, ¿qué le causó la lesión? Otoño no es, pues aquí en la traducción también tenemos errores. Otoño es que cayó, si la persona cayó o saltó o se deslizó o se expuso al peligro, fue golpeado o asaltado por personas, un animal o un objeto. Si tuvo un contacto con un objeto, si hubo una sobrecarga o esfuerzo o hubo otra causa de lesión o no estuvo determinada. Acá es el área del cuerpo que resultó lesionada principalmente. Entonces el área de cabeza, cuello y hombros, tórax, abdominal, la espina dorsal, extremidades superiores, inferiores, si fue interno o múltiples. Acá hay, por ejemplo, dice espalda pero sin la columna vertebral, porque esto tiene su espacio especial. Ahora, ¿qué factores contribuyeron a la lesión? Si hubo algún factor que contribuyó, por ejemplo, el colapso del techo o un colapso de la escalera o el mismo desarrollo del incendio, si hubo un backdraft o si resultó perdido, atrapado o confinado en el incendio o quedó pues atrapado en el incendio, se extravió, si se perdió en el edificio entonces, o si estaba terminó extraviado dentro del incendio. Si había un agujero, un hoyo, por ejemplo, a través del techo, si había superficies resbaladizas o desiguales, si fue en una máquina o en un vehículo, entonces el vehículo se detuvo demasiado rápido, entonces eso contribuyó a la lesión, o había disturbios civiles o actos hostiles, etcétera. Y acá es si hubo un objeto involucrado en la lesión. Si yo pongo ninguna, pues no quiere decir que no había objetos involucrados en la lesión, pero si hubo algún objeto, entonces se debe colocar en el listado. Entonces, por ejemplo, una puerta, la puerta del vehículo del cuerpo de bomberos, o un techo, o había electricidad, o otra persona, por ejemplo, una pistola, un arma de fuego. ¿Dónde ocurrió la lesión? Esto se refiere a la ubicación, ¿dónde estaba en el momento de la lesión? ¿Iba en ruta o estaba en el sitio? Acá en ruta a la estación o estaba en la estación. Estaba en la estación solamente si se estaba montando la máquina, porque si no, no me va a aparecer. Si iba al incidente o a la asignación, si iba a la instalación médica, si estaba en la escena, si estaba dentro de la estructura, fuera de la estructura, estaba en un centro médico, estaba regresando del incidente o regresando de la instalación médica, por ejemplo, para los paramédicos se daría, o había otra ubicación. El área donde ocurrió la lesión fue dentro o sobre la estructura o fuera de la estructura, dentro
sí, dentro o sobre la estructura o fuera de la estructura, y se debe poner una ubicación específica. Entonces, esto es el piso donde fue lesionado. Si es un piso sobre el suelo, sobre el nivel del suelo, o si era en un sótano. Esto también es si era afuera. Entonces, si estaba adentro, entonces cuál era la ubicación específica, o sea, si estaba en el techo, o estaba en una zanja, o estaba en un barranco, o estaba en un vehículo de motor, etcétera, o si estaba fuera de la estructura, entonces también me va a dar tengo que poner la zona específica, por ejemplo, que estaba en un barco, bueno, debo colocar en dónde estaba. Bien, y acá, por ejemplo, el tipo de vehículo. Entonces, un vehículo, una máquina de bomberos, este no sé qué será, este vehículo, otro vehículo del cuerpo de bomberos, o uno que no era del cuerpo de bomberos. Bien, estas son las ambulancias. Entonces, esas son, bueno, se requiere, acá no lo puedo cerrar directamente porque se requiere una, eh, una historia de la lesión, porque, perdón, una historia no, un piso de la lesión porque ya se dijo, por ejemplo, que había estado dentro de la estructura. Entonces me lo requiere. Y acá me indica si falló el equipo de protección y contribuyó a la lesión, o sea, el equipo de protección personal. Si yo pongo sí, entonces me toca indicar por qué falló el equipo de protección personal o si no. Bien, entonces si pongo que sí, me va a aparecer otra ventana donde yo tengo que poner por qué me falló el equipo de protección y, o sea, sí, y por qué contribuyó. Entonces yo tengo aquí qué fue lo que falló o qué fue lo que contribuyó a la lesión dentro de mi equipo de protección personal, por ejemplo el casco o el chaquetón o los zapatos, las botas o un equipamiento especial, que acá está por ejemplo los trajes para materiales peligrosos o los guantes y las protecciones de mano, la protección respiratoria o equipo especial. Y acá, cuando fallaron los equipos, yo debo colocar, ingresar pues, detalles específicos sobre cada equipo que falló. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá que falló el casco, entonces, ¿qué va a pasar? Me dice que fue, inmediatamente me aparece acá el casco. Entonces, ¿yo qué debo poner? ¿Qué pasó con el casco? Si quedó quemado, derretido, etcétera. ¿Cuál fue la falla del casco de tal forma que, que afectó al bombero? ¿Cuál fabricante, cuál modelo y cuál número de serie? Entonces, si se tiene disponible esa información. E igualmente pasa con los otros elementos que están en el listado. Por ejemplo, si yo pongo un traje químico encapsulado y reutilizable, entonces va a pasar exactamente lo mismo. Me aparece aquí la información del traje y me pone en qué falló y me toca poner la información de lo que sucedió con el equipo de protección. Aquí entonces se va ampliando a medida que yo voy colocando información, igual que con las otras cosas. Entonces acá tengo 6 espacios, dependiendo de lo que vaya poniendo, se ponen o se quitan espacios para poder informar sobre la lesión de un bombero.